a ley proyecto que prioriza digitalización de la administración del Estado. Despachan a ley proyecto que establece Día del Rock chileno. Aprueban en general proyecto que actualiza regulación de las extradiciones. Comisión de Agricultura aborda persecución y sanciones al abigeato. Profesor constitucionalista desestima argumentos de acusación contra ministra de Educación. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las noticias más relevantes acontecidas en las últimas horas aquí en la Cámara. Iniciamos contándoles que a ley se despachó el proyecto que prioriza la digitalización de la administración del Estado. El texto fue fruto del acuerdo en comisión mixta, luego que el Senado rechazara dos de los cambios hechos por la Cámara a esta propuesta que define como procedimiento estándar el digital para toda la administración del Estado. La Cámara aprobó por 90 votos a favor, 30 en contra y 20 abstenciones el texto propuesto por la Comisión Mixta que resolvió las divergencias con el Senado, que se centraban en dos materias: la estandarización hacia el formato digital y el eventual escenario de personas que carezcan de medios tecnológicos para realizar los trámites en el sistema público, y un perfeccionamiento a la ley que establece sistemas de microcopia o micrograbación de documentos. La propuesta, enviada al Ejecutivo para su promulgación como ley, fue destacada por diversos parlamentarios, entre ellos los representantes de Evópoli, Andrés Molina, y de Renovación Nacional, Andrés Lonton, quienes valoraron las ventajas que representa la modernización. Viene un cambio muy profundo que la gente se va a dar cuenta cómo, por un lado, al interior de las propias instituciones va a haber una modificación, un cambio de hábito y en definitiva de llevar información de una manera distinta, donde vamos a conocer los tiempos en los que se demoran las personas, vamos a tener mucho más información y mucho más agilidad internamente. Eso va a ayudar mucho al Estado y al final a las personas que hoy día se acercan justamente a las instituciones para tener una agilidad en sus trámites. Hoy día va a haber una fiscalización en línea, es decir, la gente va a poder analizar en qué está su trámite, cuánto plazo ha pasado y poder exigirle a los estamentos públicos una respuesta de acuerdo a los plazos legales, cosa que hoy día los ciudadanos difícilmente podían realizar. Los traslados, vamos a evitar esos largos traslados, que por ejemplo en mi distrito, gente que vive en Los Andes, gente que vive en Petorca, que tiene que trasladarse a servicios públicos que están en las capitales regionales, se van a ahorrar, van a poder verificarlo todo a través de esta plataforma electrónica. Vamos a hacer mucho más eficiente también el trabajo de los funcionarios públicos, que muchas veces se dedican a redactar y redactar documentos con una gran pérdida de papel, además un gran daño al medio ambiente, y no están destinando ese tiempo quizás a cosas mucho más eficientes, idóneas de acuerdo a su cargo. Pero pese al apoyo mayoritario a este proyecto y al reconocimiento generalizado de sus beneficios, hubo voces que plantearon reparos por las eventuales consecuencias que traerá su implementación para parte de la población, como planteó el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. Encontramos que el proyecto tiene una debilidad que a nosotros los regionalistas verdes nos preocupa. ¿Cuál es esa debilidad? Que establece un plazo de 5 años para ya digitalizar todo. 5 años pasan volando. Y hay una situación que nos preocupa que tiene que ver con los analfabetos digitales, personas que no saben usar los medios digitales para poder comunicarse con un servicio público, con un municipio, y van a quedar obligados a comunicarse digitalmente. Nos preocupan también quienes no tienen acceso a esos servicios, quienes no tienen acceso a Internet. Nos preocupa especialmente el mundo campesino, el mundo rural, el mundo de la minería artesanal, el mundo de la pesca, el mundo de los crianceros, toda la gente que vive en lugares no urbanos y que no tiene muchas veces acceso a Internet. Y nos preocupan los adultos mayores, por otro lado, que es otro grupo que, no obstante vivir en zona urbana, es analfabeto digitalmente y es difícil que pueda alfabetizarse. El diputado Andrés Lonton descartó tal crítica y estimó que el acuerdo de la Comisión Mixta permitió superar el punto y dejar la ley como el mayor cambio en la administración del Estado desde 2003.
Y eso quedó mucho más expedito, de pleno derecho, la gente va a poder presentar documentación en papel, así que eso quedó bastante claro, sobre todo para las personas más vulnerables y los adultos mayores que no tienen acceso a plataformas electrónicas. Respecto al punto, se definen procedimientos en soporte de papel especiales y un periodo de adaptabilidad de 5 años, donde ambos sistemas deberán convivir, atendiendo a aquellas personas que carecen de medios tecnológicos, no tienen acceso a estos o solo actúan excepcionalmente a través de ellos. En todo caso, se entiende que, pasado el periodo de transitoriedad, el sistema digital deberá ser el predominante, dado que su uso será obligatorio para todos los órganos de la administración del Estado. Y a ley fue despachado el proyecto que establece el Día del Rock chileno. La propuesta parlamentaria busca otorgar el reconocimiento expreso a un estilo de música popular, ocupando como referencia la fecha de aniversario de una de las más influyentes bandas a nivel nacional, como es el grupo Los Jaivas. En condiciones de convertirse en ley de la República quedó el proyecto que establece el 15 de agosto de cada año como el Día del Rock chileno. La iniciativa, cuyas modificaciones del Senado fueron aprobadas por unanimidad, busca establecer el reconocimiento expreso a un estilo de música popular, como es el rock, ocupando como referencia la fecha de aniversario de una de las más influyentes bandas a nivel nacional, el grupo Los Jaivas. A ello se refirieron los diputados Marcelo Díaz y Luciano Cruzcoque. Decirle no solamente a los Jaivas, que son los inspiradores de esta ley, sino que a los chilenos que contamos con un día para celebrar el rock chileno a partir del año 2020, que es el 15 de agosto de cada año, que es la fecha de fundación de los Jaivas, aquí cerquita, en Viña del Mar. Y es de esperar que esto permita abrir espacios para que ojalá muchos jóvenes puedan sumarse a la música y que además el Estado sea muy proactivo en fomentar este género musical y sobre todo las posibilidades que abre en términos de desarrollo de todo tipo. Ojalá haya más escuelas de rock, ojalá haya más instrumentos, más orquestas juveniles, ojalá haya más posibilidades de que, por ejemplo, se imparten. Yo recuerdo en la universidad yo tuve un ramo que se llama Historia del Rock y parecía una singularidad, pero yo creo que saber de música es saber también de la historia de la humanidad. Ojalá esperar una cosa más, que el gobierno haga una excepción y en vez de promulgar esta ley en Santiago, en La Moneda, la haga en Viña del Mar, que es donde se fundó la banda Los Jaivas, el grupo Los Jaivas. Conmemora la fecha fundacional de Los Jaivas y lo que busca principalmente es celebrar aquello que le ha dado a Chile tantas gratificaciones, desde los años 50 en adelante, con la nueva ola, con los grupos que vinieron posteriormente en los inicios del rock de los 70 y todo ese movimiento que finalmente le dio a Chile y que probablemente Los Jaivas encarna su mejor versión, que combina el rock, que es una corriente inglesa, norteamericana posteriormente, pero que se adapta muy bien también a la música nacional y ellos lo mezclan en particular con la música andina, la música indígena. Les permite un vehículo a los jóvenes no solamente para socializar, sino para tener la disciplina que da el instrumento musical, las posibilidades de ir generando vínculos de amistad a través de la música. La moción recuerda que a partir de la dictación de la Ley 19.928 sobre fomento de la música chilena, el Estado apoya, estimula, promueve y difunde la labor de los autores, compositores, artistas, intérpretes y ejecutantes, recopiladores, investigadores y productores de fonogramas chilenos, forjadores del patrimonio de la música nacional para la preservación y fomento de la identidad cultural. Y se aprobó en general el proyecto que actualiza la regulación de las extradiciones. Avanza también el debate en particular de esta iniciativa de ley que busca actualizar y ajustar a los requerimientos que han surgido en el marco de la cooperación jurídica internacional entre los estados. Por unanimidad, la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó la idea de legislar del proyecto que perfecciona los procedimientos penales de extradición regulados en los Códigos Procesal Penal y de Procedimiento Penal. El mensaje, que comenzó su votación en particular, establece que se ha detectado que una de las principales herramientas de asistencia internacional en materia penal, como es la extradición, necesita una revisión exhaustiva a fin de perfeccionar su regulación. El diputado Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución, se refirió a los requisitos en materia de extradición, donde precisó la importancia de la salvaguarda. El Estado requirente, el que solicita la extradición, no tenga una pena más alta o bien se dé la
garantía por parte del Estado requirente de que no se le va a aplicar en el país donde se va a juzgar al extraditado una pena más alta que la que contempla la legislación del país de origen. De esta manera se impide que exista impunidad en el cumplimiento de condenas de ciertos delitos o que una persona que esté procesada deba concurrir al juzgamiento en otro país, pero respetando el debido proceso y las reglas que están reconocidas en tratados internacionales suscritos por Chile y también en los principios generales del derecho internacional. Y es que se trata de un cambio absolutamente indispensable, manifestó el diputado René Zafirio, desde la época en que se dictaron las actuales normas sobre extradición. Las circunstancias han cambiado radicalmente. Hoy día se requiere de procedimientos mucho más expeditos, mucho más ágiles, mucho más rápidos, menos burocráticos, en que las facultades de las distintas autoridades que intervienen en el proceso de extradición estén claramente definidas y de esa forma permitir que aquellos que cometan delitos, que abandonen el país, que se encuentren en cualquier lugar del mundo, o respecto de ellos se pueda aplicar este procedimiento excepcionalísimo de extradición para los efectos de hacer efectiva su responsabilidad penal, traerlos a Chile y que cumplan, cuando son condenados, que cumplan la pena, o cuando se va a iniciar respecto de ellos algún proceso judicial en su contra, se puedan decretar las medidas cautelares respectivas. En términos de extradición activa, se dispone reformular la formalización especial en ausencia del imputado con fines de extradición y se establece la delimitación con las competencias del juez de garantía y de la Corte de Apelaciones. Otorgar un tratamiento diferenciado a las hipótesis de extradición con fines de enjuiciamiento y aquellas con fines de ejecución de condena, entre otras materias. Respecto a la extradición pasiva, se establece la erradicación del conocimiento de la solicitud en el ministro de la Corte Suprema que haya resuelto la detención previa y la incorporación expresa del cese de las medidas cautelares cuando la persona no fuera trasladada dentro del plazo. Y la Comisión de Agricultura aborda la persecución y las sanciones al abigeato. El fiscal nacional, representantes de las policías, de la Subsecretaría del Interior y el Servicio Agrícola y Ganadero SAG informaron sobre cómo se aborda este delito relacionado al robo de animales, situación que preocupa a los parlamentarios porque las investigaciones logran escasos resultados. No muy conformes quedaron las y los diputados de Agricultura con las explicaciones de las autoridades sobre cómo se investiga el abigeato o robo de animales, delito frecuente en las zonas rurales del país y que aumentan las fechas previas a fiestas patrias. El fiscal nacional Jorge Abbott informó que desde 2005 a 2018 las denuncias por abigeato han disminuido en 20,6%. A su vez indicó que se deben generar nuevas formas de investigar para determinar la identidad de quienes cometen estos delitos. Pensamos, que hay formas de poder mejorar las investigaciones. Hemos sido partidarios del proyecto de ley que introduce técnicas de investigación especiales para investigar este tipo de ilícitos, que nos permitirían realmente poder dar con los responsables con mayor facilidad. Asimismo, estamos trabajando con las unidades de análisis criminal en el Ministerio Público, que lo que hace es investigar fenómenos delictuales, organizaciones criminales, particularmente pensando en las organizaciones que están detrás del la gran sustracción de animales, que son luego comercializados, que se trasladan a lo largo del país. En los últimos 4 años al Ministerio Público han ingresado en promedio 4.435 delitos de abigeato al año, de los cuales 90,6% corresponden a imputados desconocidos y solo 9,4% a conocidos. Según la información entregada por el coronel Ariel Oñate de Carabineros, en el año pasado recibieron 3.377 denuncias a nivel nacional y en lo que va de 2009, 1.431 casos, con la región de la Araucanía liderando las cifras con 800 denuncias. Para el presidente de la instancia diputado DC, Jorge Sabac, este delito es común en zonas rurales, por lo que las cifras presentadas no corresponden a la realidad.
Sabemos que la ciudadanía ha perdido la confianza, lamentablemente, en las instituciones y es por eso que ya no denuncian, porque ven que es una pérdida de tiempo y esto hace que aparezca como que el delito disminuye, que la victimización disminuye y esto no es así, los parlamentarios lo hicimos ver y también hemos propuesto una serie de medidas para que podamos ir disminuyendo efectivamente este delito. Se han planteado una serie de medidas como poder subir las penas, tramitar también en la Comisión de Agricultura varios proyectos de ley que están radicados hoy día en la Comisión de Constitución sobre el delito de abigeato. También se ha planteado la posibilidad de mejorar en la identificación de los animales. Desde la Subsecretaría del Interior, la jefa de Seguridad Pública, Pia Green, informó que para combatir el abigeato cuentan con las juntas de vigilancia rural, que articulan su trabajo entre las organizaciones vecinales, municipios y carabineros. Además, en las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos, la Policía Uniformada creó un plan operativo táctico de investigación integral destinado a combatir el delito de abigeato con la conformación de equipos con dedicación exclusiva. Para dar aviso en caso de robo de animales en forma anónima y confidencial, se puede ocupar el programa Denuncia Seguro y el Fono 600-400-0101. Y en la primera jornada de audiencias de la comisión que analiza la acusación constitucional presentada contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, el profesor de Derecho Constitucional, Víctor Manuel Avilés, desestimó la validez de los argumentos esgrimidos en el libelo acusatorio. Los detalles los revisamos a continuación. En una exposición que se extendió por más de una hora, el profesor de Derecho Constitucional Víctor Manuel Avilés sostuvo que no procede, a su juicio, respaldar la acusación constitucional presentada contra la ministra de Educación Marcela Cubillos. El jurista abarcó en su presentación las dos causales generales contenidas en el libelo, vale decir, la infracción a la Constitución y la ley, y el dejar sin ejecución las leyes vigentes. Avilés comenzó advirtiendo que el mal uso de una herramienta como la acusación puede generar serios problemas al sistema político democrático. En tal sentido fue enfático al señalar que si la acusación constitucional se banaliza y se considera como un juicio político, se pueden generar graves trastornos que podrían incluso impedir el normal funcionamiento de un gobierno. Yo he establecido en mi intervención dos grandes temas, diría. Uno, el sentido de la acusación constitucional como juicio jurídico y no como juicio político, y la importancia que tiene que esto sea así entendido en nuestro actual sistema político en Chile y los graves efectos que podría tener entender la acusación constitucional como un juicio político. Ese es un gran tema. Y el segundo tema es establecer si es cualquier eventual ilegalidad o cualquier eventual no ejecución o pronta ejecución de una ley la que constituye un hecho que permite dar por acreditada la causal. En relación a este segundo punto, yo manifesté de que quienes somos abogados y litigamos, todo el tiempo tenemos conocimiento de que existen actos de la administración que son anulados precisamente por ilegales. Tenemos conocimiento de actos o demandas que se acogen con la administración por haber incurrido en algún incumplimiento de una ley y jamás se nos ha ocurrido pensar de que esos actos deban dar lugar a una acusación constitucional contra la ministra o ministro en calidad de superior jerárquico. Tras la sesión, tanto el presidente de la comisión, Celso Morales, como el diputado Hugo Rey precisaron que la exposición de Avilés recomienda rechazar el libelo. Lo que más me llamó la atención de la exposición del profesor es que él señala que los antecedentes que aparecen en la acusación más bien tienen un carácter de juicio político y que una acusación constitucional no tiene ese camino para poder hacerla efectiva. De tal manera que él ha considerado en cada uno de los hechos que están presentados en la Constitución, en la acusación, que no revisten una infracción por parte de la ministra a la Constitución o a las leyes. Ha señalado que esta tiene muchas debilidades en su presentación, en su formulación, en el fondo de ella. Todavía obviamente nos quedan más profesionales que van a venir el día de mañana y dentro de las próximas sesiones de la comisión, pero efectivamente hoy día hemos tenido a un gran académico en Derecho Constitucional que realmente ha señalado y todos hemos sido testigos de que la acusación constitucional en contra de la ministra no tendría el mérito suficiente. En tanto, el diputado Juan Santana, uno de los impulsores de esta acusación, precisó que, a su entender, el profesor Avilés abrió una puerta para la aprobación del texto. Cuando se le preguntó al profesor que asistió durante esta jornada si es que
La respuesta o los antecedentes que tenemos del Consejo de la Transparencia y de Contraloría General de la República significan supeditar el desarrollo de la acusación constitucional. Él dijo que no, dijo que la acusación constitucional procedía aun cuando existieran estos textos, porque finalmente ¿quién se tiene que pronunciar cuando uno observa en el país, y particularmente en el caso de la ministra de Educación, en este caso, faltas o infracciones a la ley y a la Constitución, y la no ejecución, por cierto, de estas mismas? Es el Congreso, en la Cámara de Diputados, la que finalmente debe llevar adelante una acusación constitucional, y es el Senado, en caso de que ésta se apruebe en la sala, la que finalmente termina haciendo un juicio político a partir de antecedentes jurídicos. Para la jornada del jueves 12, la instancia espera contar con la presencia de los constitucionalistas Jorge Correa Sutil y Manuel Antonio Núñez. La primera causal se refiere a la violación. Y analizar la escasez hídrica que afecta a diversas regiones del país, desde la de Antofagasta hasta la de Ñuble, con la finalidad de conocer las medidas que ha adoptado el gobierno, las políticas que se implementarán, la administración del recurso hídrico en la zona central del país y las proyecciones para los próximos años, fue el propósito de la sesión especial celebrada a la tarde de este miércoles 11 de septiembre. Al término del debate se aprobaron diversas resoluciones que piden al gobierno, entre múltiples puntos, aumentar los presupuestos de la DGA para fortalecer su rol fiscalizador y del INDAP para robustecer el desarrollo económico, social y tecnológico de pequeños productores agrícolas y campesinos, aumentar los recursos destinados a las zonas de emergencia agrícola, declarar a la región de Atacama también dentro de esta categoría, aplicar discusión inmediata a la reforma del Código de Aguas, redoblar esfuerzos para proteger el bosque nativo, acelerar la construcción de embalses, incrementar los fondos de la Comisión Nacional de Riego, fortalecer las unidades de la DGA y, en términos de APR, profundizar los pozos para tener un mayor alcance. Revisamos a continuación algunas de las reacciones. El Estado está al debe, las empresas están al debe, los ciudadanos están al debe. Aquí todos hemos gestionado de mala forma el agua y tenemos que llegar a un gran acuerdo nacional para administrar este recurso que es tan necesario para nuestra sociedad, administrarlo de buena forma, porque es evidente que ya no tenemos el agua que teníamos hace 50 años atrás y por lo tanto tenemos que gestionarla de distintas formas en los distintos ámbitos de la sociedad. Sufrimos una crisis hídrica como nunca en la historia del país y bueno, es una sequía además que tiene muchas aristas y muchas complicaciones. Hemos presentado un proyecto de acuerdo que ha sido aprobado con 11 puntos, tanto que tienen que ver con el Ministerio de Obras Públicas, no solo para la creación de embalses, sino también de microembalses, el poder incorporar, ¿no es cierto?, en la Dirección General de Agua un proceso de fiscalización, la posibilidad, ¿no es cierto?, de, a través del INDAP, del Ministerio de Agricultura, todo lo que tiene que ver con ayuda a la pequeña y mediana agricultura. Y además para lo que nosotros es muy importante el no seguir, ¿no es cierto?, talando, deforestando y sacando el bosque nativo, fundamentalmente la zona central del país. Hoy día Chile empieza a sentir los efectos del cambio climático y ha sido brutal. Y siendo Chile uno de los países más expuestos a los efectos del cambio climático, no basta con que podamos responder con alguna medida de emergencia, sino que tenemos que prepararnos para el corto, para el mediano y para el largo plazo. Y eso significa tomar decisiones y además hacer inversiones. O sea, cuando en los países árabes o los países de Oriente Medio, por ejemplo, ciudades completas con 2, con 3 o con 5 millones de habitantes se nutren de agua potable, desalinizando agua y además reciclando las aguas grises, las aguas negras, son tecnologías que están disponibles, son créditos que están disponibles en tratamientos especiales. Y nosotros seguimos pensando tal vez en hacer un pozo o un tranque. Hoy día tenemos que pensar con soluciones de mayor plazo. Y de esta forma llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que todas estas noticias están disponibles para descarga en el www.cámara.cl en sus respectivos formatos audiovisuales. Gracias por sintonizarnos. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.